Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 4. Gestión de personal. Volumen 2. Tema 6. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario, faltas, sanciones y procedimiento. 1. Las incompatibilidades. Actualmente, las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas se regulan por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, LIPSAP, o Ley de Incompatibilidades en adelante. Según establece su propia disposición final primera, las normas de esta ley se considerarán bases del régimen estatutario de la función pública, dictadas al amparo del artículo 149,1, 18 de la Constitución, a excepción de artículo 17,1, disposición adicional quinta y disposición transitoria séptima, estando además esta última ya derogada. Para desarrollar esta ley se aprobó el Real Decreto 598/1985 de 30 de abril sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes. 1,1. Ámbito de aplicación. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades es de aplicación a el personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus organismos públicos. B. El personal al servicio de las administraciones de las comunidades autónomas y de los organismos de ellas dependientes, así como de sus asambleas legislativas y órganos institucionales. C. El personal al servicio de las corporaciones locales y de los organismos de ellas dependientes. D. El personal al servicio de entes y organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. E. El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel. F. El personal al servicio de la seguridad social, de sus entidades gestoras y de cualquier otra entidad u organismo de la misma. G. El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios, cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50% con subvenciones u otros ingresos procedentes de las administraciones públicas. H. El personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las administraciones públicas sea superior al 50%. Y el personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas. J. El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos. En el ámbito delimitado en el listado anterior, se entiende incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, funcionarial o laboral. 1,2. Principios generales. Vienen enunciados en el art. 1 LIPSAP. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma. A los solos efectos de esta ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros efectivos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, entendiéndose comprendidas las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en ella,
más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de la LIPSAS será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. 1,3. El régimen de las incompatibilidades. Como vemos, esta ley declara, con carácter general, la incompatibilidad de un cargo en la administración con cualquier otro que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. No obstante, establece algunos supuestos de compatibilidad con otras actividades, si bien de forma muy restrictiva, distinguiendo entre segundas ocupaciones públicas y privadas. 1.3,1. Actividades públicas. A. Normas comunes. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la ley solo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, para las funciones docente y sanitaria y en los que, por razón de interés público, se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto u órgano de gobierno de la comunidad autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias. En este último supuesto, la actividad solo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral. Para el ejercicio de la segunda actividad, será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos, y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. En todo caso, la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público. Art. 3 LIPSAP. El Art. 7 LIPSAP establece que será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los presupuestos generales del Estado para el cargo de director general, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 30%, para los funcionarios del Grupo A o personal de nivel equivalente. Un 35%, para los funcionarios del Grupo B o personal de nivel equivalente. Un 40%, para los funcionarios del Grupo C o personal de nivel equivalente. Un 45%, para los funcionarios del Grupo D o personal de nivel equivalente. Un 50%, para los funcionarios del Grupo E o personal de nivel equivalente. La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las comunidades autónomas o pleno de las corporaciones locales, en base a razones de especial interés para el servicio. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, solo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza. Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Art. 10 LIPSAP. A falta de opción en el plazo señalado, se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando. Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, deberán instar autorización en los 10 primeros días del plazo de toma de posesión, entendiéndose este prorrogado en tanto recae resolución. B. Compatibilidad con cargos electivos. Se podrán compatibilizar las actividades públicas con el desempeño de los cargos electivos siguientes. Art. 5 LIPSAP. Miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas,
salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. Miembros de las corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. En estos supuestos solo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. C. Compatibilidad con actividades de investigación de carácter no permanente o de asesoramiento científico o técnico. Según el art. 6 LIPSAP, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas administraciones públicas. Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que solo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley. El personal investigador al servicio de los organismos públicos de investigación, de las universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las administraciones públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos legalmente establecidos. 1.3.2. Actividades privadas. La ley solo pormenoriza los supuestos de incompatibilidad, por lo que serán compatibles las actividades privadas no incursas en los citados motivos. Así su art. 11 establece de forma general que, acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1,3 LIPSAP, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados. Además de esta incompatibilidad material, el art. 12 determina que, en todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá ejercer las actividades siguientes. A. El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público. B. La pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado. C. El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas. D. La participación superior al 10% en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo anterior. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las administraciones públicas, solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial. No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las administraciones públicas. Art. 13 LIPSAP. El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.
La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de 2 meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del subsecretario del departamento correspondiente, al órgano competente de la comunidad autónoma o al pleno de la corporación local, previo informe en su caso de los directores de los organismos, entes y empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público. Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos, art. 14 LIPSAP. Y como broche de cierre a este capítulo, el art. 15 LIPSAP advierte que el personal a que se refiere esta ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional. 1,4. Disposiciones comunes. Según el art. 16 LIPSAP, no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir según el apartado B del artículo 24 TREBP, es decir, retribuciones complementarias, incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. A estos efectos, la dedicación del profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación. Se exceptúan de esta prohibición las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como profesor universitario asociado, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento ya vistas en el art. 6. Salvo para el personal docente universitario a tiempo completo. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 10, 11, 12 y 13 LIPSAP, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades las siguientes actividades, art. 19 LIPSAP. A. Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar. B. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando tengan carácter permanente o habitual, ni supongan más de 75 horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine. C. La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las administraciones públicas. D. La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente establecida. E. El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido. F. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquellas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. G. La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social. H. La colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional. Para terminar, según el art. 20 LIPSAP, el incumplimiento del deber de abstenerse en la realización de actividades incompatibles constituye falta muy grave, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido, y falta grave el incumplimiento de cualquier otra norma sobre plazos o procedimiento. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de los mismos.
Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o muy grave. Los órganos a los que competa la dirección e inspección o jefatura de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal. Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, además de su posible intervención directa, la coordinación e impulso de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin perjuicio de una recíproca y adecuada colaboración con las inspecciones o unidades de personal correspondiente de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. 2. Régimen disciplinario, faltas, sanciones y procedimiento. 2,1. Introducción. Esta importante materia se regula con carácter general en el título 7 del TREBEP, Régimen disciplinario, que contiene los arts. 93 a 96, y que comienza estableciendo el alcance y límites de la responsabilidad disciplinaria, en su artículo 93. 1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de función pública dicten en desarrollo de este estatuto. 2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria, incurrirán en la misma responsabilidad que estos. 3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos. 4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente título, por la legislación laboral. 2,2. Principios del ejercicio de la potestad disciplinaria. Según el art. 94 TREBP, las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios. A. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. B. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. C. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. D. Principio de culpabilidad. E. Principio de presunción de inocencia. 3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. 2,3. Tipos de faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves según establece el art. 95 TREBP. Son faltas muy graves. A. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública. B. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. C. El abandono del servicio así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. D.
La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la administración o a los ciudadanos. E. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. F. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. G. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. H. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. Y la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. J. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. K. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. L. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. M. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. N. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. O. La incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. P. El acoso laboral. Q. También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos, en el caso de personal laboral. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente comunidad autónoma, o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias. A. El grado en que se haya vulnerado la legalidad. B. La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la administración o de los ciudadanos. C. El descrédito para la imagen pública de la administración. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del presente estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias. 2,4. Sanciones. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones. Art. 96 TREBP. A. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. B. Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. C. Suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de 6 años. D. Traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. E. De mérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. F. Apercibimiento. G. Cualquier otra que se establezca por ley. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado, como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación. 2,5. Prescripción de las faltas y sanciones. El art. 97 TREBP establece la prescripción de ambas. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. 2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido,
y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 2,6. Procedimiento disciplinario y medidas provisionales. El TREBEP regula con carácter general el procedimiento disciplinario de los funcionarios públicos en su art. 96, cuyo contenido analizamos. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves, sino mediante el procedimiento previamente establecido. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Consideraciones sobre la suspensión provisional y la definitiva. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de 6 meses, no supondrá pérdida del puesto de trabajo. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. La suspensión provisional puede desembocar en definitiva o ser alzada sin más consecuencias. Cuando la suspensión provisional se eleva a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en prueba oficiales. Señal la respuesta correcta en relación con el régimen disciplinario regulado en el título vil del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A. Es de aplicación al personal funcionario pero no al personal laboral. B. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables. C. Es una falta disciplinaria grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. D. Es una falta disciplinaria muy grave el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. Respuesta correcta, D. Justificación. Artículo 95 TREBEP. Son faltas muy graves. M. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.